El 17 de marzo se celebra el santo patrón irlandés y hay celebraciones por todo el mundo. Estos últimos años en Gran Vía han sido un éxito y yo invito a todo el mundo que lo vaya a disfrutar. Como Guinness es un privilegio poder llegar al consumidor en un momento tan identitario de la propia marca. Nos sorprendió toda esa cantidad de gente que se agolpó en las calles de Madrid. No pensé nunca que fuese a tener el éxito que tuvo ese día. Poner a Madrid en el foco y a la altura de otras ciudades, pues algo muy bonito. En España hay una afinidad impresionante por la cultura irlandesa. La Gran Vía se ha convertido en la alfombra verde y Madrid realmente se convierte en Dublín. ¿Te impresiona? ¿Supuso algún reto nuevo esta cuarta edición para vosotros, Sergio? Siempre. ¿Va a haber alguna sorpresa? Un montón de sorpresas. El gran evento que tiene la ciudad de Madrid es el desfile de San Patricio. Es algo que tienes que vivir sí o sí. Creo que de esa forma es como se construyen las tradiciones. ¿Qué tal, celtas? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya estamos aquí una vez más en este proyecto tan ilusionante que empezó en el mes de septiembre a octubre y vamos a hacer el cuarto episodio. Ya sabéis que estamos en un mes para los amantes del celtismo verdaderamente increíble. Estamos en marzo. ¿Y qué pasa en marzo? ¿Lo sabéis, celtas? No es la primavera. Ya sabéis que es San Patricio. El mes más celta del año. El 17 de marzo se celebra el santo patrón irlandés y hay celebraciones de desfiles y de festivales por todo el mundo, ¿eh? Es un gran festival intercéltico a nivel mundial. Y hoy tenemos unos invitados, como no podía ser, muy especiales porque vamos a contar por qué se celebra San Patricio en España, desde cuándo, por qué se celebra un desfile de San Patricio en Madrid. Y para ello vamos a contar pues con Fernando Jorge, el brand manager de Guinness Spain, de Guinness en España, y con Sergio Sánchez de Ideas desde Cero, con Susan Bolger, directora de Turismo de Irlanda, y con Alberto Valle de Howard, de la producción del desfile de San Patricio de Madrid. Vamos a empezar por motivos operativos con Fernando Jorge y con Sergio Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Bras. Muy bien. ¿Qué tal, Sergio? ¿Bien? Muy bien. ¿Nervioso un poco? Un poquito. Bueno, pero no nada. pasa nada. Después de hacer el desfile Vale. las cosas son más fáciles. Muy bien, pues bueno, celtas, bienvenidos a Remanecer, el podcast de Bras Rodrigo, episodio 4. Vamos allá, vamos a meternos en harina. Bueno, Ferjor, empezamos contigo, ¿qué te parece? Me parece fantástico. Bueno, ¿qué pensaste, no? Cuando alguien, vamos a contar un poco, así una conversación entre amigos, cuando alguien allá por el año, creo que fue en 2022, llamaron a Guinness, llamaron a Heineken, una berciana y un asturiano, y os dijeron que querían hacer un desfile de San Patricio en Madrid. ¿Qué supuso eso, bueno, para vosotros, para Guinness, para la empresa? ¿Flipasteis al principio? Supongo que sí, claro, pero... Bueno, imagínate que lo bonito y lo extraño que es que te llame un loco por teléfono, que te proponga una idea loca. A puerta fría, además. ¿Tú, ¿quién es este? Totalmente. Y la curiosidad que coja el teléfono al otro lado otro loco u otra loca y juntos crean en un proyecto, ¿no? Y me parece muy bonito porque creo que de esa forma es como se construyen las tradiciones. Pues un sueño loco de una persona con mucho foco, con mucha determinación, con una visión completamente diferente, con la capacidad de mover a la gente y de generar algo relevante que se pueda quedar. Y yo creo que así es como se generan las tradiciones. Entonces, desde el principio ha sido un proyecto muy, muy ilusionante para la marca Guinness, y a nivel personal, imagínate, ¿no? Crear un contenido tan relevante en una ciudad como Madrid, poner a Madrid en el foco de cosas que van a venir muy grandes y a la altura de otras ciudades, pues algo muy bonito. Estamos construyendo algo muy bonito, Bras y Sergio. La verdad que sí. Bueno, estamos agradecidos a toda la gente que está aquí, porque la gente que está aquí es la que apoyó al final una idea loca, un proyecto que era un proyecto sobre el papel desde el principio, porque a posteriori ya sabemos todos que ya lo decía yo, ya sabía yo que iba a funcionar. ¿Por qué no lo hiciste, jefe? Entonces, pues eso, como comenta Ferjor, llamamos a puerta fría, vamos contando un poco la historia y charlando. A Guinness cogió el teléfono, si no me equivoco, llamó Belén Palencia, mi manager, a la que conocí en 2018,
luego nos hicimos amigos y luego socios. Si no me equivoco, lo cogió el teléfono, se llama Marina, la chica. Sí, Sí, claro. sí, Marina. O sea que un saludo saludos. muy, muy fuerte a Marina. Y luego estaba Ainhoa también Ainhoa. de Olazábal, que un saludo también muy fuerte y un abrazo a Ainhoa. Y así empezó, con la idea loca de hacer el desfile de San Patricio. La idea original que propusimos a la Junta Municipal de Distrito Centro fue hacerlo en Gran Vía, como se hace ahora. No lo vieron, porque al fin y al cabo era una idea eso, un poco loca, y propusieron hacer un recorrido alternativo desde la Plaza Mayor a la calle Bailén, al Palacio Real, bajando por la calle Bordadores y por la calle Arenal. Lo que pasó, que ahora voy contigo, Sergio, lo que pasó fue que literalmente en 2023 saturamos Madrid, como decimos en Asturias, había más hierba que tenada, o sea, había más gente de la que cogía en la calle. O sea, literalmente morimos de éxito. Entonces, bueno, Sergio de IDEO, ¿cómo lo vivisteis desde IDEO? Desde que hablasteis con Guinness y os dijeron esta idea loca, hasta que os pusisteis literalmente a apartar gente en la calle en el primer desfile de San Patricio. Literalmente. Pues un poco lo que comentaba Fer, ¿no? De una idea loca que llega a otras personas, ¿no? Que nos gustan las locuras. Y fue un poco al principio de, oye, no sabemos qué puede pasar. Hemos hablado con Bras y Belén y quieren hacer esto y era como un reto, ¿no? De decir, sobre todo, va a ser un grupo de gaiteros que vayan por Madrid y ya está, o hasta dónde puede llegar. Y entonces, pues bueno, preparamos un equipo de unas 10-15 personas para pues intentar hacer un reporte luego también de vídeo y foto y tener como un buen contenido. Y de repente nos convertimos todos allí en personas de producción porque hubo que controlar a las masas, hacer de policías y nos sorprendió toda esa cantidad de gente que se agolpó en las calles de Madrid y que propiamente hicieron el recorrido del desfile sin ningún tipo de previsión de esa magnitud. La verdad que parecía, en lugar del desfile de San Patricio, parecía un poco la Vuelta a España o el Tour de Francia, ¿no? Que venía el desfile y la gente se iba abriendo la cámara, ¿no? O sea que la verdad que estuvo una experiencia increíble. Os quería preguntar, esto es una pregunta directa, ¿pensasteis cuando se empezó a hablar del tema y que iba a tener el éxito que tuvo, o teníais un poco vuestra, bueno, puede que funcione o puede que no? Empezamos por ti, Sergio. O sea, nosotros es verdad que... Cuando sí, con un proyecto nuevo siempre se piensa que va a tener éxito, ¿no? ¿Pero pensasteis que iba a tener el éxito que iba a tener o...? Yo no pensé nunca que fuese a tener el éxito que tuvo ese día y que... Hombre, viéndolo ese día ya sí, al siguiente no lo dices, ostras, esto va a ser la leche luego en Gran Vía. Pero ese día pensábamos que iba a haber pues como una animación con las bandas de gaitas y demás y que no llegase a la cantidad de gente que se aglutinó allí en las calles. Estamos un poco escépticos. ¿Y tú, Ferjor, desde Guinness, cómo lo visteis y cómo lo vivisteis, no? A ver, yo lo viví un poco diferente. Yo entonces no llevaba la marca y yo lo viví en la calle, con mi familia, con los niños. Y fue muy bonito, ¿no? Estar ahí en el centro y ver, claro, vosotros vivisteis todo el caos de la ejecución, ¿no? Que al final este tipo de eventos tienen una logística tremendamente difícil y hay que adaptarse en todo momento, ¿no? Yo lo viví desde la calle como un espectador más. Entonces yo vi la ilusión de la gente, yo vi lo novedoso que traía a la ciudad y yo vi la capacidad que tenía Madrid para albergar una tradición tan relevante como esto, ¿no? Una tradición que conecta generaciones, que conecta mundos, Irlanda, España, que conecta también consumo, como con Guinness. Entonces yo lo viví diferente. Y luego además, cuando ya me metí en el proyecto y con el sueño de Gran Vía, yo ya lo estaba tocando, ¿no? A pesar de que Gran Vía fue una realidad casi al final, ¿verdad? Sí, la verdad que, bueno, las cosas en Palacio van despacio, pero todo llega. Después de ese primer año y de ese éxito esperado e inesperado a la vez, ¿no? Yo siempre soñé que iba a haber muchísima gente, pero tampoco contaba que se iba a saturar literalmente. Pues ya hablamos con el ayuntamiento
y ahí ya entendieron que la idea primigenia, la idea original, pues que tenía que ser Gran Vía, porque yo siempre había pensado, que ya os lo comenté, yo fui un poco el coordinador que llevaba bandas de aquí españolas a Nueva York, estuve desde el 2006 a 2017, y cuando me vino la idea a la cabeza, un poco que posteriormente cuando conocí a Belén la compartí con ella, yo tenía en la cabeza Nueva York, Quinta Avenida, España, Madrid, Gran Vía. Entonces por eso era la idea de hacerlo allí. Y después ya cuando pasó a Gran Vía, yo creo que el festival y el desfile pues cogió, me sale el asturiano, cogió pues más empaque, ¿no? Más visibilidad todavía de la que cabe, porque en el segundo año de una actividad cerrar Gran Vía yo creo que es un éxito completo. ¿Cómo visteis desde Guinness ese segundo año que tú ya fuiste partícipe, ¿no? Desfilar en Gran Vía y hacer el desfile de San Patricio de Madrid, uno de los de mayor asistencia de público de Europa? Pues es fantástico, ¿no? Para una marca como Guinness es un privilegio poder marchar por Gran Vía, ¿no? Y poder llegar al consumidor en un momento tan identitario de la propia marca, uniendo dos culturas, como la irlandesa y como la española, ¿no? La cerveza es muy relevante a nivel cultural, y Guinness en esto tiene un papel increíble. Nosotros desde Heineken España, pues imagínate, ¿no? Poder estar en Gran Vía en un momento como St. Patrick's, de la mano de unos locos, pero que a nivel personal son fantásticos, ¿no? Y te incluyo a ti, incluyo a Susan y a todos los colaboradores. Y a Sergio, por supuesto, que vamos de la mano por todos lados como siameses. Pues es increíble. Muchos nervios a nivel personal, claro, porque al final, imagínate, estás atacando un proyecto bastante amplio. Pero luego, una vez que estamos allí todos juntos y empezamos a darnos una vuelta por Gran Vía cerrada, de repente paseillo, como que... El paseillo. El paseillo, eso es. Sí, sí. Siempre hacemos dos cosas, el paseillo y luego ya lo hablamos con Susan, la foto, el selfie. Sí. El selfie de fin de desfile, sí, sí. Total. Y entonces estar paseando por ahí, sabiendo que estás de la mano de unos grandes profesionales, que todos remamos en la misma dirección, con una ilusión tremenda, ahí como que de repente, no sé si también lo notabais vosotros, pero que los nervios desaparecen, sabes perfectamente que todo va a funcionar, que si algo no funciona, ¿no? Claro, y si no funciona tenemos los recursos para solucionarlo, y la verdad es que estos últimos años en Gran Vía han sido un éxito, y yo invito a todo el mundo que lo vaya a disfrutar. Ya sabéis, celtas, el próximo 14 de marzo, luego hablaremos que empiezan las actividades el martes 10 de la Semana de Irlanda, luego hablaremos cómo hubo esa conjunción maravillosa de alianzas entre la Semana de Irlanda y el desfile de San Patricio de Madrid. Y vosotros, Sergio, desde IDEO, ¿cómo lo visteis ese segundo año? Ya fue un poco más descansado, ¿no? Ya en la Gran Vía vallada ya no hubo que apartar hubo gente. menos trabajo logístico. Sí. Pero un reto muy interesante y la verdad es que alucinante. O sea, como agencia llevamos 14, 15 años haciendo eventos de todo tipo, pero yo siempre siempre digo, ¿no? que los más bonitos son los que cuentas en casa, ¿no? A tu familia y demás. Y no solo que lo cuentes, sino que fue como a mi madre, oye, vente, tienes que verlo. Y a mi familia y estar en Gran Vía, ¿no? Ese día con todo lo que pasa, ¿no? Con toda la gente que ves allí y ver que está tu familia viéndolo es como la magnitud ya lo dice todo. Y como reto, como agencia, pues alucinante también por todo lo que conlleva, por la coordinación, por todos los elementos y ver a tanta gente, joder, disfrutándolo y con una energía muy buena. Yo creo que lo que comentaba Fer de todos remando hacia el mismo lado, pues crea como una energía que es verdad que parece que hay como dentro de la intranquilidad y nervios, como una paz, ¿no? Tensa ahí. Y súper bonito. Y luego que van saliendo ideas conjuntamente, ¿no? Entonces es muy bonito también estar trabajando con gente que tiene ganas de empujar, que ve sinergias por todos sitios, que bueno, nos metíamos en unos fregados con Susan Bolger de Semana de Irlanda, increíbles, o sea, cosas que no te puedes imaginar, que yo supongo que luego nos contará, porque es fantástico, ¿no? Trabajar de esa forma y llevar las cosas así. La verdad que sí. Bueno, estamos ya en el segundo año,
siempre hicimos conciertos de fin de desfile, ¿no? En 2 salas, y pasamos ya al tercer año, que yo creo, bajo mi humilde opinión, fue un poco como la consolidación del proyecto, ¿no? Como diciendo, uff, este año Humilde, sí. pero lo puedes decir con Sí, todas las sí, letras. ya, Sí. yo creo que sí, que fue la consolidación del proyecto, ya hubo pues tarima de autoridades, por supuesto vino también en el segundo año Frank Smith, el embajador de Irlanda. Damos las gracias también a la Embajada de Irlanda por el apoyo que tuvimos, eso, de 2 locos, que luego cuando cogimos confianza con Frank, nos dijo, si parecía un chiste, ¿no? El típico chiste de, viene un español, un inglés, o sea, venía una berciana y un asturiano a decir, el primer contacto que tuvimos con Embajada, que queremos dar también un saludo a Marí, que le encantó el proyecto, le pareció raro, ¿no? Por esto que estamos contando, pero le encantó el proyecto. Y ya, bueno, ya tuvimos eso, tarima de autoridades, y el año pasado, el 2024, ya hicimos un concierto, yo creo que histórico, porque se hacen muy pocos o casi ninguno, en el centro, bajo mi humilde opinión, el centro neurálgico de Madrid, como es la plaza de Callao, ¿no? Sí. Que además pusisteis, que quiero que habléis ahora, una cosa que para mí tuvo un éxito total. Había colas ya desde por la mañana en la Guinness House de Callao, que fue, la verdad, que un puntazo. Sí, 100%. Yo creo que tenía todo el sentido en ese momento, ¿verdad, Sergio? Sí. Incluir al consumidor en una experiencia más larga. Entonces tuvimos abierto un trocito de Irlanda, la Guinness Storehouse que hay en Irlanda, que es el museo más visitado de Irlanda, pues lo trajimos a Madrid y la gente pudo probar el producto, le enseñamos a cómo es el ritual de la cerveza. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque hay mucha gente que no lo sabe. Porque yo sé, por ejemplo, yo conocía, que soy asturiano, el ritual de la sidra, ¿no? Que hay que escanciar, cómo hay que inclinar el vaso, la inclinación y tal. Yeah. Pero el de la Guinness tiene un ritual. Cuéntame. Tiene un ritual y además es un ritual que hay que hacer para disfrutar al máximo de la experiencia Del que sabor, te ofrece ¿no? eso es, que te ofrece una Guinness, ¿no? Para empezar, hay que tiene que tener el mismo este vaso, ¿vale? Tiene una tirada de 119,5 segundos y tiene 3 tiempos en la tirada. ¿Y eso cómo se hace? ¿Se cronometra o ya el profesional ya lo tiene en la cabeza más o menos? Lo tiene que, o sea, lo puedes cronometrar para hacerlo perfecto, que es lo que... Porque contar los segundos, pero contar el medio segundo. El medio segundo. El medio segundo. Es el que, en el que lo Sí, sí. sirves. Sí. No, sí, tiene 3 momentos de la tirada. Hay que inclinar el vaso 45 grados. Tiene que llegar, además hay que abrir el grifo completamente. Tiene que llegar la tirada hasta la parte baja de Guinness. Y luego ya se rellena hasta la parte media superior y se deja reposar. Ahí es cuando toda la cerveza y todas las burbujas de nitrógeno, que hay más de 300 millones de burbujas, empiezan a bajar. No suben, sino bajan. Y ahí es cuando se empieza a sentar la cerveza. Ahí hay una mezcla súper visual de todos muy sensorial, ¿no? De todas las burbujas con la cerveza negra, que no es negra, en el fondo es rubí, y cuando ya se empieza a ver que hay una diferencia entre colores, o sea, ya es un blanco y un negro, y ahí es cuando se termina de servir hasta el final. Oye, ya me hiciste la boca agua, Celtas. Yo voy a tener que tomar una Guinness ahora cuando acabemos el Sí, podcast. luego nos la verdad que apetece, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Y tú, Sergio, cómo viste ese tercer año? Ahí fuisteis los artífices, ¿no? De la producción de la Guinness House de Callao y de, bueno, todo el branding del escenario en la plaza. Supongo que supuso bastante trabajo, pero yo creo que una satisfacción después del éxito que tuvo, ¿no? Sí, pues al final, pues justo lo has comentado, ¿no? Del primer año en Gran Vía, ¿no? Pues sacamos cómo podíamos, mejorar y qué nuevas oportunidades íbamos a tener y tener ese espacio en Callao, pues también es como un privilegio, pues desde el escenario, ¿no? Que luego se montó y se hizo el concierto, a ese cachito de Irlanda que fue maravilloso tenerlo ahí y efectivamente pues ver a la gente disfrutar, aprender sobre la marca, aprender sobre Irlanda, sobre la cultura y todo, vamos. Además también creo que había merchan, ¿no? En la tienda. Teníamos también, merchan sí, oficial traído desde allí, desde Dublín, y ahí estábamos vendiendo como muchas de las tiendas en Gran Vía, ¿no?
moda Sí, sí. de la marca Guinness. Sí, porque mucha gente igual no sabe, yo no lo sabía, que Guinness, aparte de cerveza, ¿no? Que es lo que más se conoce, la primera vez yo que estuve en Irlanda tocando, que estuve en Cork y en Cop cuando fue capital cultural, vi que había ropa de Guinness. Yo no lo sabía. Incluso luego vi posteriormente que una marca también muy famosa de grandes almacenes de ropa irlandesa que tenía una colaboración con Guinness. O sea que también tiene ropa propia de Guinness que además me parece guapa y elegante. Sí, es impresionante la capacidad que tiene la marca para expandirse a través de la cultura y el entretenimiento. Y claro, tiene capacidad para colaborar con un montón de marcas. Las líneas que se trabajan de merchandising oficial son increíbles. Todo el mundo me pide merchan de Guinness porque al final... Aprovechamos para pedir a este... Sí, sí, a la cola, a la cola. Totalmente, sí, sí, no, es impresionante, es impresionante. Y lo que también me parece impresionante es en qué momento se le pasa por la cabeza a alguien que ya ha estado en desfiles como el de Nueva York, ¿no? Bras, de repente dice, voy a hacer esto. Yo, pues la verdad que fue un poco como dices tú. Yo estuve hasta 2006, de 2006 a 2017 yendo a Nueva York. En 2017 fue la última vez que fuimos y ya tenía un poco en la cabeza eso de hacer algo aquí. Como comenté antes, en 2018 conocí a Belén. Cuando cogí confianza, porque primero era una relación laboral, no era de amistad ni de ser socios, se lo comenté y me dijo, tío, tú estás colgado completamente. Pero me encanta la idea. Otra loca, Belén, ¿eh? Sí, otra. Y así fue como empezamos. Cuando ya sabéis cómo funciona esto, que todos son contactos, el contacto del contacto, empezamos un poco a mover el tema por contactos y en 2020 fue lo del coronavirus y quedó un poco parado hasta finales de 2021, principios de 2022, que nos empezamos a reunir con gente, así un poquitín a puerta fría, dimos con la persona que nos hizo caso, y así fue como empezamos y luego pues ya contactamos con vosotros. Pero yo quería a ver si podéis adelantar algo que creo que sí, que nos vamos a encontrar este año, no en cuanto a producción, que luego hablaremos, pero en cuanto a novedades, si se puede decir algo, si hay alguna sorpresa, que seguro que sí. Supongo que habrá en el desfile esta legislatura que cumplimos ya el cuarto año, que nos vamos a encontrar por parte de vuestra, por parte de Cuarto Guinness. año, ¿eh? El cuarto año, una legislatura ya, ¿eh? Es fantástico, es fantástico. Ya nos vamos a presentar el partido de San Patricio y tal. Totalmente. Sí, al final va a ser un desfile mucho más rico, ¿no? Mucho más rico en animación, en altura, en diversión. Va a ser un día maravilloso, ¿verdad, Bras? Sí, sí. Eso Va a es. ser, en lugar de San Patrick's, va a ser Ya. Sunny Patrick's. O sea que va a haber sol. Sí. Totalmente. Luego tendremos un concierto maravilloso, ¿verdad? Contigo en Callao. Y con 2 bandas más que vamos a hablar ahora también. Genial. Y luego tendremos desde el sábado hasta el día de San Patricio, el 17, tendremos en el rooftop de Riu, o sea, la mejor terraza, el más alta de Madrid, tendremos también la experiencia irlandesa con Guinness para que lo puedan disfrutar casi las más de 6.000 personas que pasan ahí todos los días. Vale, genial. ¿Y de qué va a costar esa experiencia? ¿Se puede decir? Sí, bueno, allí podréis disfrutar de un pub irlandés en lo alto de Madrid. Pues ya sabéis, amigos, nos vemos ahí en el rooftop de Riu. Sergio, ¿qué? ¿Cómo lo veis vosotros desde Ideas desde Cero? Bueno, aparte de los típicos nervios, ¿no? De querer que todo salga bien, del trabajo que hay detrás, que por cierto, mucha gente no ve el trabajo que hay detrás. Eso, bueno, una semanuca y tal, no. Bueno, eso lleva desde si este año el desfile es el 14, yo creo que el 15, el 15 domingo, ¿no? El 16 ya nos vamos a poner a pensar en San Patricio. Todo el trabajo se ve reflejado pues en una semana o en un día. Pero bueno, ¿que supuso algún reto nuevo esta cuarta edición para vosotros, Sergio? Siempre. O sea, nosotros nos lo tomamos como si fuese la primera y siempre en todo sacas aprendizajes, en todo sacas mejoras y pues oye, pues un nuevo reto para
que las cosas que se hicieron bien el año pasado, pues que vuelvan a suceder igual y mejorar las nuevas y lo que decía Fer de, oye, cómo vestir un poco todo ese recorrido más y la experiencia del consumidor en algún otro punto que pueda mejorar. Pero súper ilusionados, la verdad es que como la primera vez y lo que he dicho antes, que es un evento que nos encanta y súper agradecidos por la oportunidad a la marca, a vosotros, de estar ahí. Nos preguntan en la web del desfile, sanpatris.es, o bueno, tenemos varios dominios, sanpatriciomadrid.com, desfile de San Patricio de Madrid, que todos se redirigen al mismo. La pregunta siempre es la misma. Oye, ¿va a haber merchandising? ¿Va a haber regalos? Nos mandan igual 8 o 10 correos al día. Entonces, este año, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Van a tener alguna sorpresa o...? Siempre hay sorpresa. Siempre va. Y con una marca como Guinness siempre hay. Y de hecho Gran Vía se vuelve negro y verde. Y verde también por cierto merchant que hay oficial, ¿verdad, Bras? Sí, hay un merchant oficial del desfile de San Patricio de Madrid que podéis entrar en las redes sociales. Aprovechamos para hacer un poco de proselitismo. En las redes sociales son todas iguales. Desfile de San Patricio de Madrid. Las redes también de Guinness Spain, creo que es, ¿no? Sí. Sí que tenéis, todas las redes. Y va a haber ese merchant que se puede adquirir en la página web sanpatris.es. Bueno, vamos a ir ya casi acabando esta parte de la conversación. Estabais un poco nerviosos, decíais que era un poco el primer podcast. ¿Estuvisteis cómodos? Hombre, yo veo esa barba entrando por una puerta y me siento como en casa. Sí. Tengo que afeitar, así dicen que rejuvenezco 20 años. Me parece que tengo 18 en lugar de... Pero ya es parte de tu seña de identidad, ¿no? Es una broma. Pues muchísimas gracias por estar aquí en este cuarto episodio de Remanecer del podcast de Bras Rodrigo. Este episodio dedicado a San Patricio. Por supuesto, no se puede entender San Patricio, yo creo que a nivel mundial, sin Guinness, eso está claro. Yo creo que ayudó a popularizar, ¿no? Todas las festividades de San Patricio, porque yo, por ejemplo, cuando pienso en San Patricio, pienso en Guinness y en Irlanda, ¿no? Entonces, yo cuando era un guajete, cuando era un crío de 15, 16 años, ahí saliendo por Gijón y por Oviedo, y había celebraciones de San Patricio en los pubs, o sea que no es tan reciente. Ahora vamos a hablar un poco también con Susan y con Alberto de los orígenes de San Patricio, de los primeros desfiles, del descubrimiento que se hace en 2018 en los Reales Archivos de Indias, que parece ser que el primer desfile de San Patricio fue en 1601, 200 años antes que Boston en España. ¿Lo sabíais, celtas? Que el primer desfile fue en España, en San Agustín de la Florida, una ciudad fundada por un asturiano. Siempre estamos los asturianos en medio de todos los fregados. Pedro Menéndez de Avilés. La ciudad de San Agustín de la Florida, lo que era la Florida española, que posteriormente se vendió a los Estados Unidos. Lo dicho, muchísimas gracias y nada, decid lo que queráis, animando a todos los celtas que ven el podcast a ir al desfile, una frase final o un párrafo final, y por supuesto después del desfile habrá que festejar con una buena Guinness, ¿no? 100%. Hay que celebrar San Patrick's con Guinness. Os invitamos a todos el sábado 14 a las 5 de la tarde en el desfile de San Patricio en Madrid en Gran Vía, después al concierto en Callao con Bras Rodrigo y con más sorpresas, y en el rooftop de Riu para disfrutar de la experiencia irlandesa con Guinness en lo más alto de todo Madrid. Y respondemos a todos los comentarios que te llegan, que habrá regalos y sorpresas. Regalos y sorpresas. Así que ya sabéis, celtas, el próximo 14 de marzo, sábado, a las 5 de la tarde, Gran Vía, desde Cibeles con Plaza de España. Vamos a hablar ahora con Susan Bolger, responsable de turismo de Irlanda en España, y con Alberto Valle de Howard y de la producción del desfile de San Patricio de Madrid. Muchísimas gracias. Pero queda la sorpresa final. Tenemos, ya sabéis que es costumbre en este podcast hacer un pequeño regalo a nuestros invitados. Me vais a permitir que me levante porque voy a... Bueno, igual no me tengo falta ni de levantar. Tenemos aquí la camiseta oficial del desfile de San Patricio de Madrid. Ahí la tenéis, celtas. Vamos a dar una a Ferjor y otra a Sergio. Qué maravilla.
muchísimas Qué buenos gracias. recuerdos. Gracias, Bras. Gracias. Gracias a vosotros. Continuamos ahora. No se vayan, aún hay más con Susan y con Alberto. Bueno, celtas, pues seguimos aquí con este Remanecer, episodio 4 del podcast de Bras Rodrigo. Y ahora, como se anunció al principio, pues estamos con Susan Borger, responsable y directora de turismo de Irlanda en España, y con Alberto Valle de Howard y director de la producción de todo el desfile de San Patricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias. Susan, bien. Muchas gracias ¿Qué, con tenernos nervios, por aquí. con nervios en esta cuarta edición? Siempre hay nervios y eso Siempre es lo hay que nervios. mantiene un poquito la, Sí, la la tensión. vidilla, la tensión y la mejora, siempre, de que no se nos escape un detalle, ¿verdad? Y que Exacto. siempre, pues, buscar siempre la máxima, el máximo éxito, la máxima impacto, la máxima impresión. Y eso, claro, la tensión es... ¿Y tú, Susan, qué tal? ¿Nervios en Turismo Irlanda? No, que va, No. ya somos expertos en esto. Bueno, ¿eh? eso sin duda. Eso sin duda, pero... No, que va, tenemos muchísima ilusión, sobre todo con esta cuarta edición del desfile y de Semana de Irlanda. Estamos trabajando mucho en el equipo para montar pues un programa cultural que realmente aporta mucho a la ciudad de Madrid. Genial, pues os vamos a contar, ya visteis que fuimos contando un poco la historia de por qué un San Patricio en Madrid, ¿no? Ya contamos el origen de que parece ser que el primer desfile fue español en San Agustín de la Florida, y ahora vamos a contar por qué hay una Semana de Irlanda en Madrid y cómo conocimos a Alberto, ¿no? Pues cuando, como comentamos, en 2023, cuando hicimos el primer desfile, cuando fuimos a la embajada y luego a Turismo de Irlanda, resulta que sin saber uno de otro, ¿no? Exacto. Estabais desde Turismo de Irlanda organizando la primera Semana de Irlanda y luego dos locos organizando el primer desfile de San Patricio. Luego nos conocimos, hubo feeling, hubo posteriormente amistad y yo creo que fue todo un maridaje perfecto, ¿no? Exacto, la verdad que fue pura suerte irlandesa. Sí. Pues post pandemia, ¿no? Todo el mundo pues tenía muchas ganas de hacer cosas diferentes, salir a la calle y celebrar los momentos únicos, que es realmente lo que ofrece San Patricio. Entonces, cuando recibimos la posible noticia de un desfile en Madrid, no dudamos en absoluto en conoceros a Bras y a Belén, también para entender un poquito más de vuestra visión y buscar sinergias entre ambos. La verdad que sí, yo creo que es la guinda un poco del pastel, ¿no? Que se complemente tan bien. Después de esa primera edición que ya nos conocimos nosotros, llegó la segunda en 2024 y ahí conocimos a Alberto, porque claro, el trabajo que no se ve detrás, hay que hacer pues diferentes planes, ¿no? Diferentes planes como el plan de movilidad, el plan de evacuación y 50.000 papeleos más, y ahí conocemos a Alberto también, exactamente igual que Susan, hubo feeling desde el primer día, desde aquella primera reunión maratoniana, que yo creo que estuvimos 7 horas en tu oficina de Howard y no nos aburrimos. Que eso es lo mejor que se puede decir. No nos aburrimos, no bostezamos ni una vez. Nada. Y dijimos, ya ha pasado el tiempo, hubo feeling, luego fuimos a tomar ya algo por ahí, a pinchar algo, a un tapeo, ¿verdad? nos hicimos amigos y entró a formar, como no puede ser de otra manera, parte del proyecto, aparte de la amistad, está dentro del proyecto de San Patricio. Bueno, Alberto, ¿qué fue para ti que lo viviste, el cambio del primer desfile desde la Plaza Mayor hasta el Palacio Real, ese cambio a Gran Vía? ¿Cómo lo viviste tú y cómo lo vivisteis desde Howard, desde tu empresa? Pues la verdad es que fue apasionante. Recuerdo perfectamente que nos puso en contacto Gustavo, un amigo común que tenemos, que es nuestro director de seguridad. Sí. Es el director de seguridad del desfile de San Patricio y además el director de seguridad de los grandes eventos con los que yo trabajo. Así que desde aquí, gracias a Gus, ¿no? por meterme en este lío tan apasionante. ¿Sabes? Que eso un saludo a primero, Gustavo. De verdad. Y bueno, pues claro, en principio me presentó, vinisteis a verme. Y bueno, pues la verdad es que me caíste fenomenal desde el primer momento. Estas cosas de feeling, de decir, yo no sé si es suerte irlandesa, ¿verdad? Si se alinearon los tréboles, ¿no? Y las cosas bonitas. Como decimos en surgen Asturias, buen rollo. muchísimo, Bueno, ¿no? rollo total. Entonces, claro, nosotros cuando me comentasteis, nosotros desde Howard hacemos los grandes eventos de ciudad. Llevamos 25 años haciendo todo lo gordo que parece en Madrid, las finales de la Champions de UEFA, de Europa League, el Orgullo de Madrid, hacemos la producción completa,
los conciertos de Hispanidad de la Comunidad de Madrid, 2 de mayo, San Isidro. No te aburres, Yo qué ¿eh? sé, no nos aburrimos, ¿no? Y claro, de repente nos llega un proyecto, ¿no? En principio me contactamos, ¿verdad? Para que os ayudase con el plan, pero yo no sé cómo le diste la vuelta en esas 7 horas, que creo que fue en el minuto 10 o 12, Sí, el minuto 7. que así, ¿verdad? Que me liaste para ir más adelante. El proyecto me apasionó. Fíjate que hacemos eventos gigantes de ciudad, pero es que este tiene una magia especial que dije, a mí me encantaría estar ahí. Estaba esperando que me lo dijeseis. Magia celta. ¿No? magia Yo celta. calladito, Sí, sí. ¿no? A ver, Magia celta. que me le Esa hacen más. magia especial es ¿Verdad? el toque irlandés ahí. Total. Esto los tienen ya ahí, estos muchachos ahí muy integrados. Y me apasiona. Digo, a este proyecto me gustaría sumarme y formar parte. La verdad es que tiene esa repercusión tan impresionante. Gran Vía, 180.000 personas. Bueno, esta última edición y creciendo, ¿verdad? En todas las áreas de ayuntamiento implicadísimas, la embajada, turismo de Irlanda. Pues, digo, yo quiero estar ahí. Y de entonces, pues, liadísimo y encantadísimo y agradecidísimo. Claro. Y por nuestra parte, con tantos desfiles a nivel mundial, lo que se celebra, pero aquí en Madrid solamente llevamos 4 ediciones de este desfile, pero tener a esta altura de producción, de la cantidad de personas que vienen, y lo que es un privilegio realmente es el hecho de que Madrid no es como las otras ciudades, como Nueva York o Londres, donde existe una diáspora grande irlandesa, sino que en España hay una afinidad impresionante hacia la cultura irlandesa y una amistad entre países que es realmente lo que se ve con esa magia especial, lo que se vive en la calle con el desfile, que realmente el primer año del desfile lo viví con mis niñas en la calle. Es verdad. Igual. Me mandaste una foto con el gorro y con tus crías. Sí, es verdad. Llevando, por supuesto, siempre hay que llevar verde al desfile, fundamental, es verdad. fundamental. Celtas, ya sabéis, hay que llevar algo verde. Vístete de verde. Verde total. Pero el año en Gran Vía tenía la piel de gallina, totalmente. Te impresiona el hecho de tanta celebración y alegría y disfrutando un entretenimiento pues realmente divertido y alegre. Entonces, pues... Te iba a decir precisamente eso ahora, que qué supone para vosotros, ¿no? Como irlandeses, que la colonia irlandesa en España es relativamente pequeña comparada con otros países, pues tener... Lo primero, una semana de Irlanda, que ahora quiero que me cuentes lo que puedas contar, que no sea sorpresa de lo que nos vamos a encontrar este año desde el día 10, que supone pues tener eso, una semana de Irlanda y un desfile que en 3 años se hizo grandísimo, ¿no? A nivel de asistencia de público. Sí, pues en primer lugar el desfile, gracias al trabajo de Alberto, de su equipo. Vamos, gracias al gran trabajo tuyo, Bras, en conseguir tantas bandas de gaiteros y demás, la Gran Vía se ha convertido en la alfombra verde. Es nuestra invitación a conocer un poquito más sobre la isla de Irlanda. Luego, por nuestra parte, lo que queremos hacer es esa invitación a vivir de forma más cercana lo que es la danza, la música, los deportes. Entonces es lo que transmite todo el desfile y Madrid realmente se convierte en Dublín en ese día. Y por parte de Semana de Irlanda... ¿Qué vamos a ver este año? Pues Semana de Irlanda es una semana cultural. Trabajamos con un montón de colaboradores y gracias al apoyo del Ayuntamiento de Madrid y de muchos otros socios también, montamos una semana de cine, literatura, música, conciertos, gastronomía. Arrancaremos el día 10 de marzo hasta el propio día de San Patricio, que es el 17 de marzo, y arrancaremos con tuneando Gran Vía, metro, la estación de Gran Vía, en la estación de Green Vía, porque trata de conectar... Brutal eso, ¿eh? Brutal, Green Vía, sí. Tendremos ahí pues músicos y bailarines de UCJ pues todos los días sorprendiendo a los viajeros de Metro de Madrid y así arrancamos. Entonces en la página web de semanadeirlanda.es está toda la programación actual.
Creo que ahora mismo contamos con más de 30 eventos, muchos eventos gratuitos, como es el desfile en la calle, entre otras propuestas también de pago, como puede ser conciertos, un montón de charlas literarias. De hecho, contamos con la autora irlandesa Emma McBride, que va a venir para hacer una lectura especial. En el Ateneo de Madrid, la noche del 17 de marzo, también celebramos 300 años del libro Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, entre un montón de otras propuestas, con lo cual pues todo el mundo tiene que entrar en la página web de semanadeirlanda.es para echar un vistazo. Ya está subido el programa. Ya está todo el programa. ¿Va a haber alguna sorpresa? Un montón de sorpresas. Como el desfile. Sí, Al final el desfile de sorpresas sí, total. Sí. Sobre todo pues queremos llenar las calles de esa alegría irlandesa, porque y esa cultura y todo lo que nos une al final no trata de la cultura irlandesa, sino que el gran trabajo que hiciste tú, Bras, en unir a través de los gaiteros. Cuéntame un poco desde tu punto de vista musical de esto. Un poco la unión de la cultura celta, ¿no? Ya sabéis que dicen que dicen, no, hay 8 países celtas, ¿no? En España hay 2, Galicia, Asturias, luego está Bretaña, la isla de Man, en la isla de Gran Bretaña está Cornualles, la esquinina esta de Inglaterra, Gales, Escocia, eso, la isla de Man, y por supuesto la propia isla de Irlanda. Yo creo que tenemos una cultura común desde el neolítico prácticamente, ¿no? De los melesianos. De hecho, se ilumina cada año la Torre de Hércules en A Coruña, celebrando este hecho. Bueno, mito hecho. Sí. Es un poco de todo. Sí. Yo creo que tenemos el ADN muy parecido. Muy parecido. No es por nada. Yo cuando llegué a Nueva York el primer año, en 2005, que sabían en el comité John Dunleavy que iba una banda de España, que era una banda de gaitas. Pero claro, él tenía en la cabeza una banda de gaitas, vale, de España. ¿Qué se conoce de España afuera? El flamenco, ¿no? Un poco, los toros, la paella y conocía la tomatina. Me decía, la tomatina. Que es una cosa que me llamó la atención porque aquí, bueno, yo creo que se conoce relativamente poco, pero todo Dios la conoce fuera. Y cuando vio que no era un cuadro flamenco, dijo, pero si sois igual que nosotros, ¿no? Y ahí hicimos un poco de amistad y bueno, fue cuando me dijeron, queremos que haya bandas todos los años ahí, y me nombraron a mí un poco de coordinador. Pero yo creo que es una cultura común, una cultura celta, y este año vamos a contar con... Bueno, también me contó, me decía que hay una leyenda irlandesa, que no sé si tú la conoces, que dice que San Patricio llegó a Irlanda procedente de las soleadas tierras de España. Eso me lo dijo él, y a raíz de eso que dices del faro de Hércules, decían que en A Coruña, que creo que es el faro más antiguo de Europa o del mundo, dicen que Breogán, el caudillo gallego, que se ponía así, y en los días claros veía las costas de Irlanda, pero hay mucha conexión entre todo el norte de la península ibérica, ¿no? de España con Irlanda. Mismamente, de donde soy yo soy de Perlora, pero a un pueblo de al lado de Candás hay un Cristo, el Cristo de Candás, que es una veneración muy grande, casi después de la Virgen de Covadonga, el que más peregrinos tiene. Ese Cristo apareció flotando en la costa de Irlanda, es irlandés, o sea, y lo trajeron los pescadores asturianos que íbamos a pescar al mar de Irlanda. Luego también hay 2 capillas en Asturias, que es una cosa muy rara, veneraciones a San Patricio. Una es en el suroccidente asturiano, en la montaña, que se llama la capilla de San Patricio, de un concejo que se llama Llande, y luego en el oriente, en un pueblín cerca de Llanes, en el oriente, que es un pueblo muy turístico, Llanes, que todos los celtas lo conocen, se llama Pancar. Ahí hay una cueva que llaman la cueva de San Patricio. Anda. Y dicen los más antiguos del lugar que San Patricio estuvo ahí de ermitaño en esa cueva, y al lado hay una capilla que también se inaugura de verde y hace su propia fiesta el 17 de marzo, que se llama la Capilla de San Patricio de Pancar, que tiene una historia también muy guapa detrás, que es que un asturiano se fue a América a buscar un mejor futuro y, contrariamente a lo que hacíamos los asturianos, en lugar de ir a Hispanoamérica fue a Estados Unidos, y parece ser que allí conocía a una irlandesa y tuvieron una relación, y este hombre, que se llamaba don Gaspar de la Vega Isla, cuando murió donó su fortuna para hacer la capilla de San Patricio de Pancar, que se inauguró en 1922, que es el año de la independencia de la República de Irlanda. Es una historia muy curiosa de San Patricio, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que está todo hilado, que hubo una conjunción de factores de suerte irlandesa o de los dioses celtas, para que nos juntáramos, pues, todos los que estamos aquí en este podcast. Yo creo que es una historia muy guapa, el tema de San Patricio. Alberto, ¿cómo ves este año el desfile? Vamos a contar ahora las 2 sorpresas que va a haber. Las cuentas tú, ¿no? Bueno, tú. Cuéntalas tú. Bueno, va a ver, ya, bueno, y luego nos cuentas tú cómo ves este año. Va a estar la banda de gaitas. Bueno, yo voy a contar una. verdad, Voy a contar una. Va a estar la banda, y tú cuenta otra. Va a estar una banda de gaitas campeona del mundo, que eso es top. Una gana de verlas. Desde Dublín, St. Lawrence O'Toole Pipe Band, Slot. O sea, banda de gaitas campeona del mundo por primera vez en España. Eso es todo un lujo, mucho esfuerzo de trabajo y, por supuesto, económico de traerlos. Damos las gracias desde aquí, desde San Patricio, a todos nuestros patrocinadores. Semana de Irlanda, Turismo de Irlanda, Embajada de Irlanda, Guinness y luego patrocinadores un poquitín más pequeños como Turismo de Asturias y varios ayuntamientos. Ahora di tú la otra también, la otra sorpresa y lo que nos vamos a este año, ¿cómo lo vives la tú? verdad ¿no? es que la carne de gallina, ya el año pasado con la banda que trajiste, Bras, fue impresionante. Que trajimos, trajimos, ¿no? Pero vamos, que sí, San eran amigos Joseph, tuyos San Joseph y hiciste esa conexión Clondelkin de Dublín también. inicial, ¿no? Pues de verdad en el acto de conmemorativo que hicimos con policía, con vosotros, con la embajada, con la Semana de Irlanda, fue impresionante. A mí la carne se me ponía de gallina. Es lo que decías antes, no sé qué tendremos en nuestro ADN, mix, ¿verdad? Que nuestra nacionalidad, ¿verdad? El cetismo, que somos 2 pueblos muy, muy, muy cercanos. O sea, en Europa no hay muchísimas conexiones, hay países en los que te sientes un poquito más con menos conexión. Sí. o Somos los menos, latinos del norte. pero ¿verdad? Y nosotros somos los sajones del sur. No, así que... Sí. Los celtas. No, sí, los celtas del sur. Celtas del así, sur. Oye, vaya perdón. título para un del tema, sur, total. Celtas del sur. Empieza ya a darle ahí tu... Sí. tu Bueno, cuenta la cita, sí. sorpresa, no te hagas de rogar. Bueno, la verdad es que a mí me apasiona, ¿no? Porque además, ¿verdad? Siempre cuando me comentaste y nuestras conexiones, muchas gracias el año pasado que nos invitasteis a ver el desfile de San Patricio en Dublín, que fue impresionante, ¿verdad? Llegamos Es verdad, ahí, muchísimas gracias. Sí. llegamos ahí apasionados y sobre todo muchísima inspiración y mucho que aprender, mucho que mejorar, mucho que avanzar. Pero bueno, es encantadísimo y luego pues por mi conexión de Nueva York, ¿no? Que estuve un tiempecito allí, tengo muy buenos amigos, tengo como ahijados, ¿no? Pues siempre tú verás con tus grandes desfiles allí, cuando has estado 9, 10, 12 años. Bueno, no me acuerdo, de 2006 a 2017. No sé, Así, yo soy de ¿no? letras, no sé restar. Pues esa conexión, ¿no? que tenemos con vosotros y yo que tengo con la ciudad de Nueva York, pues me apetecía mucho cuando surgió la idea que llevaba ya ahí run hace tiempo de que viniese la banda de gaitas de la policía de Nueva York. La verdad es que la carne de gallina se me pone ahora ya solo de pensarlo cada vez. Es todo un puntazo, la Emerald Society de la banda gaitas de la policía de Nueva York, que también damos las gracias desde aquí a Enrique Balbín. Siempre, como dije antes, tiene que haber un asturiano en medio de todos los fregados. Este hombre que va a venir con ellos es de Ribadesella, me sale el asturiano, de Ribadesella, del Oriente Asturiano, que fue de Piquiñín para allá. Fue policía en Nueva York, estuvo en el atentado del 11S, lo condecoraron por ello. Ahora ya no está en la policía, pero viene con ellos porque tiene grandes amigos. O sea que damos las gracias desde aquí a Henry Balbín. Nos vemos en breve en el desfile y la verdad que es un puntazo, yo creo, traer a St. Lawrence O'Toole y a la banda de gaitas de la policía de Nueva York. Como comentamos, histórico. Un gran esfuerzo de trabajo y económico. Y tenemos una sorpresa más que queremos que nos la des. Así hablando, perdóname, también es la primera vez que una banda está en Europa. Está en Europa. La banda policía de Nueva York. Sí, la primera vez. Que decidan venir a Madrid. Eso es un honor. Es un gran honor y un lujo. Es un momento que no se puede perder, ¿eh? No se puede perder. Todo el mundo tiene que venir a la Gran Vía. Sí, es a la Green Vía. Green Vía, exacto, la Green Vía. Susan, danos otra sorpresa. Venga, ¿quién viene que estás gestionando tú desde Irlanda también? Los cabezudos, The Massive Heads de U2, porque este 2026 U2, el grupo más emblemático de Irlanda, pues celebra 50 años. Entonces, un poco difícil, yo creo que Bono puede estar un poco liado con la agenda. Entonces, bueno, contamos con Arcana, The Massive U2 Heads, que son cabezudos que se fueron de tour, básicamente, con el grupo U2 y además salieron en el videoclip de Sweetest Thing.
Van a ser súper chulos, divertidos, así que disfrutaremos y celebraremos, por supuesto, los 50 años de U2 con YouTube Massive Heads. ¿Y quién más? Porque ya te saqué esa sorpresa. Ahí, Había otra sorpresa más. Tengo que guardar alguna. Vale. Porque alguna. tú estás gestionando algo también muy importante que viene directamente desde Dublín, ¿no? Aparte de los cabezudos. ¿O no lo quieres decir? ¿No lo decimos? Bueno, guardamos. Nos lo guardamos. Fotos, sí. Nos lo guardamos. Exacto. Y no, ya traemos más público. Perfecto. Pues nos vemos Zetas, repetimos otra vez. 14 de marzo a las 5 el desfile. Posteriormente el concierto en la Plaza de Callao y la Semana de Irlanda empieza el día 10, martes. ¿A qué hora empieza? ¿Desde qué hora hay actividad? Pues desde primera hora. En Gran Vía a las 6 de la tarde ya estarán Usiri bailando con la música y todas las tardes la programación en varios sitios por toda la ciudad de Madrid. Y terminaremos, por supuesto, como no, con la gran iluminación de la Fuente de Cibeles, gracias al Ayuntamiento de Madrid, el día 17 de marzo, que es el día del patrón de Irlanda y la fecha que conmemoramos todos los años. Genial. Bueno, nosotros también voy a aprovechar, tenemos un museo de los países celtes, tiene una página web, también desde la fundación que coordina un poquitín todo lo del desfile, y vamos a inaugurar también la iluminación verde en la fachada del edificio del museo, que lo pondremos en redes sociales, o sea que ya veréis la foto, va a ser una cosa guapa también. El 17 de marzo inauguramos la iluminación. ¿Y hablamos del viernes 13? ¿Algo? ¿Contamos algo? Eso es lo que te iba a decir ahora. Miel sobre hojuelas, Bueno, venga, empieza. Bueno, vamos a hacer el acto conmemorativo que presenta a nivel institucional de la colaboración institucional de las instituciones con nosotros el viernes 13 en la red de San Luis, la esquina de Montera con la calle Gran Vía. Es como el ring. Green así, Vía. ¿verdad? Green Vía, perdón. Así, y en el que, bueno, pues haremos el acto de hermanamiento entre la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Desde aquí, otra vez, mil gracias porque nos cuidan, nos velan, nos protegen. Corte de calle, hacemos uno de los ejes principales de ciudad, lo cortamos durante 4 horas, gracias al esfuerzo del Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Distrito Centro y la Policía Municipal, todos los cuerpos de seguridad de emergencia, pero sobre todo. Por eso ya el año pasado le hicimos un agradecimiento público, pues lo volvemos a hacer, y sobre todo ese hermanamiento, ese encuentro entre las dos grandes cuerpos de policía de las dos de las ciudades más importantes del mundo con Dublín. Ah, por claro. supuesto. Porque contamos también con la policía. Esa era la sorpresa. Ay, Pensé que no la sorpresa, no tan sorpresa. Pensé que no lo querías decir, por eso no te insistí más. Anda, Eso es claro. creo que se dice la Garda, ¿no? Garda Síochána. Sí. Van a venir miembros de policía irlandesa a participar en el desfile por primera vez. Exacto. Genial. Esto le da una repercusión mundial, ¿verdad? Brutal. Y también representación vuestra, ¿no? También a nivel turismo de Oficina de Turismo de Irlanda, embajada, también. O sea, es un acto pequeñito, pero muy, muy espectacular, muy bonito, ¿verdad? Sí. Y algo más ahí también que tienen que decir que ya no vamos a poder contar más, ¿no? Bueno, semanadeirlanda.es, el desfile St. Patrick's. Bueno, cuanto más crece el evento, ¿no? El evento conjunto de Semana de Irlanda, desfile de San Patricio, más trabajo hay detrás, ¿no? Pero yo creo que, como se suele decir, sarna con gusto no pica, ¿no? Sí, el trabajo Cantar y motiva. El trabajo es un privilegio, sobre todo cuando estamos trabajando con gente como vosotros, con tantos organizadores, colaboraciones, con instituciones y demás. Realmente ese trabajo es un privilegio y lo hacemos con mucho gusto, pero sobre todo animamos al público que venga a participar en todos estos eventos, porque a través de la participación del público pues podemos seguir creciendo, que es lo que queremos aportar a la ciudad de Madrid durante muchísimos más años. El desfile, gran semana cultural, pues y más cosas. Entonces, pues animo a todo el mundo que venga a disfrutar de un trocito de esa hermandad entre Irlanda y España que mola un montón. Y no sé si desde que empezasteis a hacer la Semana de Irlanda y desde que empezó a haber el desfile de San Patricio, tenéis datos si aumentó el turismo de España hacia Irlanda. Sí, bueno, nosotros contamos con muchos viajeros españoles todos los años. Doy fe, porque fuimos a Dublín hace poco a hacer el videoclip de La Isla de los Demonios
y no hablamos en inglés. Entonces, bueno, no hablamos inglés porque no sabemos, pero aparte de eso, todo Dios hablaba español. Y yo creo que dije, aquí está toda España. Pero aquí se queda como un trocito, porque al final, a través de todos estos eventos, queremos invitar a los españoles que vengan a visitarnos a Irlanda y disfrutamos pues de los paisajes espectaculares, de la cultura, de la música, todo en directo y eso es algo que hay que vivir una también. Pasada. Lo de la música en directo en los pubs es un auténtico privilegio. La música irlandesa, un apasionado de la música celta como soy yo, la verdad que eso no hay precio que lo pague. Y yo creo que Irlanda también, como dices tú, de los paisajes tal, se parece mucho a todo el norte, en especial a Asturias, ¿no? Pero de donde soy yo. Y la gastronomía, que sorprende muchísimo a los españoles. Se come de maravilla en Irlanda, se come de maravilla. Hay una gran variedad de comida con materia prima y, vamos, hay que comentar de nuestros amigos de Guinness, disfrutar de esa pinta de Guinness también en los pubs irlandeses, que realmente sorprende muchísimo a todos los españoles que viajan a Irlanda. Bueno, pues celtas, vamos a ir acabando, ya llevamos casi una hora. Queremos dar las gracias a Susan, a Alberto, a Ferjor y a Sergio de Guinness, de Turismo Irlanda, de Howard, del Comité de San Patricio. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado un poco la historia de San Patricio, por qué se hace en España, cómo empezó, la idea loca de hacer un desfile, ¿no? Los orígenes un poco medio españoles de San Patricio que estuvo por aquí. Esperemos que lo hayáis disfrutado y nos vemos el próximo 10 de marzo ya con las actividades de Semana de Irlanda y el plato fuerte, yo creo que es, aparte de las sorpresas que no desvelo Susan, estar atentos a vuestros dispositivos móviles, el desfile de San Patricio y por Green Vía, ya me iba a salir gran en vez de Green, por Green Vía, y luego el concierto final en Callao, aparte de todo lo que comentó antes Ferjor que va a hacer Guinness, lo que comentó Susan que va a hacer Turismo Irlanda, y falta la sorpresa, el regalo final que no pueden marchar sin una camiseta oficial del desfile de San Patricio de Madrid, sanpatris.es, ahí os podéis hacer con ella. El dinero no va para nosotros porque perdemos perres, ¿entiendes? Va para la organización de todos los eventos. Susan, muchísimas gracias. Uy, perdón. La ropa verde, fundamental, que todo el mundo venga. Aquí está, también hay unas camisetas de Semana de Irlanda preciosas que me regalaron una el año pasado a Alberto y otra a mí y otra a Belén. Pues lo dicho, muchísimas gracias y por favor... Gracias a Belén, que es... Por supuesto, ya le dimos las gracias que no quiso participar. Ella es como Jerry Maguire, los que vieron la película, ya sabéis que era el manager el que salía cortado en las fotos. Belén es la que las hace. Está aquí detrás grabando, así que muchísimas gracias. Algún día habrá que hacer un podcast dedicado a los managers donde ella será la figura principal de la industria musical. Pero eso es para la siguiente. Muchísimas gracias. Me despido yo y quiero que se despidan ellos. Gracias por estar ahí. No olvidéis suscribiros al canal de YouTube Brad Rodrigo, dar a la campanina para que los próximos vídeos y podcasts pues estéis al loro. Y nada, lo dicho, nos vemos en San Patricio. Feliz San Patricio por adelantado. Happy St. Patrick's Day. No sé si lo digo bien. Mi inglés es un poco con acento asturiano. Pero bueno, yo creo que se me entiende. Por lo menos los asturianos lo entienden. Bueno, Alberto, quiero que te despidas y que invites a la gente. Gracias. Y luego Susan. De verdad, muchas gracias de verdad por esta oportunidad. Que, vamos, el gran evento que tiene la ciudad de Madrid es el desfile de San Patricio. Es algo que tienes que vivir sí o sí tu vida. La verdad, eso no puede faltar. Subir una vez no, muchas. Subir en globo, plantar un libro, ¿cómo era esa historia? Y venir al desfile de San Patricio. Un libro, plantar un árbol. Eso lo dije todo al revés, pero bueno, se entendió. Es que te vas a tomar alguna Guinness o algo, ¿no? Así, ¿no? Sí, dos. Y sobre todo, dos para desayunar. Me enseñas a pronunciar mejor. Slunch, ¿eh? Claro, sloncha, que es salud, cheers. Sí. Exacto, sí. Ahí está. Y terminar, viví el desfile, por supuesto, y luego visitar la isla de Irlanda, que es mucho más que un viaje. Así que nos vemos durante la Semana de Irlanda. Nos vemos en la Semana de Irlanda en Madrid y luego nos vemos en Irlanda, pero en la de verdad. Venga, un saludo celta y lo dicho, feliz San Patricio. Besos.